Hace mucho tiempo, en el siglo XVI, la Iglesia Católica se encontraba en un momento de agitación y de desafío. Un movimiento llamado Reforma Protestante, liderado por figuras como Martín Lutero, había sacudido los cimientos de la Iglesia, con críticas y con cambios. El protestantismo es una historia tan complicada que fue como una tormenta que azotó a nuestra querida Iglesia Católica hace muchos años, allá por el siglo XVI. Imagina que nuestra iglesia era como una gran familia, pero algunos miembros empezaron a sentir que las cosas no estaban bien. ¿Por qué? Pues mira, hay varias razones. Primero, la iglesia se había vuelto muy poderosa. Era como si la iglesia se hubiera llenado de riquezas y de poder. Algunos líderes se habían vuelto como reyes, viviendo en palacios y gastando mucho dinero. La gente común se sentía olvidada. La iglesia vendía indulgencias, imagínate. La iglesia vendía perdones de los pecados, como si se tratara de un mercado, y la gente pagaba dinero para que les perdonaran sus errores, y algunos líderes de la iglesia se llenaban los bolsillos de este dinero. A muchos no les pareció porque esto era una injusticia y formaron el protestantismo. Quisieron reformar la iglesia porque la iglesia había cometido algunos errores. Recuerda que la iglesia es santa no porque sus miembros sean santos, sino porque su fundador, que es Cristo, es santo. Estas personas quisieron reformar la iglesia y cambiar las cosas que les parecían injustas. Y así comenzó una gran discusión que dividió a la iglesia en dos. Es importante recordar que la Iglesia Católica siempre ha buscado la unidad y la armonía, pero la historia del protestantismo nos enseña que la Iglesia también puede pasar por momentos difíciles. La Reforma Protestante llevó a la división de la cristiandad occidental y generó tensiones y conflictos entre católicos y protestantes. Además, había una crítica hacia la autoridad papal. Los protestantes rechazaron la autoridad del Papa como cabeza visible de la Iglesia, lo cual fue visto como un desafío a la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Hoy vemos que hay muchas iglesias separadas que no respetan la autoridad del Papa. Otro punto también importante es la interpretación de la Biblia. Los protestantes enfatizaron solo la Santa Escritura, la Biblia, como única fuente de autoridad, mientras que la Iglesia Católica mantiene la tradición como fuente de autoridad junto a la Biblia. También ellos hablaron sobre una doctrina de la justificación por la gracia. Los protestantes dijeron la fe como único camino a la salvación, mientras que la Iglesia Católica mantenía que las buenas obras también son importantes para la salvación. Pero la Iglesia no se quedó de brazos cruzados frente a esta situación. En un esfuerzo por restaurar la armonía y corregir los problemas existentes, la Iglesia convocó un importante evento llamado el Concilio de Trento, y fue como una gran reunión de líderes eclesiásticos para abordar los temas más urgentes. Sin embargo, los líderes protestantes, a pesar de haber pedido este concilio, no asistieron. Durante las 25 sesiones del Concilio de Trento se tomaron importantes decisiones y se establecieron definiciones doctrinales muy clave. Por ejemplo, se reafirmó que tanto la tradición como la Biblia son fuentes de fe, igualmente importantes. También se habló sobre la justificación por la fe y las obras. Se aclaró que la fe solita no basta para que nos justifiquemos y nos salvemos, sino que también se requieren de buenas obras. Se habló sobre los 7 sacramentos y se reafirmó la validez de los sacramentos instituidos por Cristo, no solo del bautizo y de la Eucaristía. Se habló sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y se confirmó la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo en el sacramento del altar, bajo las especies de pan y de vino. Se habló sobre el sacrificio de la misa y se estableció además que esta es una representación y renovación incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Cristo en la cruz. Se habló sobre la veneración de los santos y se permitió la veneración, pero no la adoración. Recordemos, a los santos y a las imágenes se les venera, mas no se les adora. Adoración solo a Dios.
Se habló sobre la observancia de los mandamientos y se reafirmó la posibilidad de observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia con la ayuda de la gracia. Se habló sobre el tema de las indulgencias y se aclaró que las indulgencias no perdonan los pecados, sino las penas temporales debidas por ellos mismos y que su uso es bueno y es saludable. Además se habló sobre decretos disciplinarios. El nombramiento de cardenales. Se estableció que el Papa debe de nombrar cardenales en todos los países y así se viene haciendo. Se habló sobre la enseñanza del catecismo y la predicación. Los párrocos deben de enseñar el catecismo y predicar todos los domingos y los días festivos. Circa lo viene haciendo, por ello también la iniciativa del concurso de la separata, que viene a ser el concurso de catecismo de la Iglesia Católica. También se habló sobre concilios y sínodos provinciales, es decir, que se estableció la necesidad de celebrar concilios y sínodos para asegurarnos así la unión de la Iglesia y que no se vuelva a romper más. Se habló sobre la libertad religiosa, es decir, que se decretó que nadie debe de ser forzado a abrazar una religión. Estos frutos del Concilio de Trento tuvieron un impacto profundo en la Iglesia Católica, fortaleciendo de esta manera su doctrina. Así, el Concilio de Trento se convirtió en un faro de esperanza y renovación para la Iglesia Católica, guiándola hacia un camino de reforma y unidad en tiempos de adversidad.